Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la profesora Jenny Pelayo García. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de razonamiento verbal, eliminación de oraciones. Comencemos. Observamos el siguiente texto. A continuación les presento el siguiente texto. Este texto tiene 4 oraciones. Y luego de leer las oraciones, vamos a eliminar la oración que no pertenece a todo el texto. Para ello tenemos que leer detenidamente cada oración. Empecemos. Número 1 nos dice, la mandarina es el fruto del mandarino. Número 2, parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce. Número 3, es muy agradable al gusto. Número 4, contiene vitamina C. Número 5 nos dice, el mandarino es una planta que necesita mucha agua. Chicos, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre la mandarina. Muy bien. ¿Qué nos dice? Nos dice que la mandarina es un fruto del mandarino, parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce. También nos dice que es muy agradable al gusto. Contiene vitamina C, por supuesto, la mandarina tiene vitamina C. Pero también nos dice que el mandarino es una planta que necesita mucha agua. Bien, chicos, les pregunto, ¿cuál será la oración que no pertenece al texto? ¿Cuál será la oración que no guarda relación con las demás? La oración que no guarda relación con las demás es la oración número 5. ¿Por qué? Porque mientras las demás oraciones nos está hablando sobre la mandarina, nos menciona qué es la mandarina, sus características, su vitamina, en la número 5 nos dice el mandarino. No estamos hablando acerca del mandarino, sino de la mandarina. Entonces, la oración que no pertenece es la oración número 5. Por lo tanto, la oración que vamos a eliminar o suprimir es la oración 5. Marcamos aquí. Muy bien, chicos, ahora veamos en qué consiste la eliminación de oraciones. La eliminación de oraciones consiste en eliminar o suprimir la oración que no se relaciona con las demás ni con el tema. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. En la oración número 1 nos dice, en una montaña azul habitaba una linda doncella. En la oración número 2 nos dice, con su cantar alegraba el bosque. En la número 3, lamentablemente cada día los bosques son depredados. Número 4, su sonrisa encantaba a las aves. Número 5, las flores deseaban despertar con su melodía. Tenemos 5 oraciones. ¿Cuál será la oración que no guarda relación con las demás? Para ello nos haremos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata de una linda doncella. ¿Qué se dice de la doncella? Que habitaba en una montaña azul. También nos dice en la oración 2 que con su cantar alegraba el bosque. En la número 3 nos dice, lamentablemente cada día los bosques son depredados. Esta oración número 3, ¿tendrá algo que ver con la linda doncella? No, ¿verdad? Correcto. Entonces, la oración que no se relaciona con las demás es la oración número 3. ¿Por qué, Miss? Porque, chicos, el texto trata sobre una linda doncella. Nos dice dónde habitaba,
cómo era, cómo es su sonrisa y cómo las flores despertaban con su melodía. Pero aquí en la número 3, en la oración 3, nos están hablando acerca de los bosques que son depredados, es decir, la tala de árboles. Y eso no tiene que ver nada con nuestros textos. Entonces, la oración que vamos a eliminar o suprimir es la oración número 3. Tenemos 3 criterios de eliminación de oraciones. El primer criterio para eliminar oraciones se llama por inconexión, es decir, cuando eliminamos aquella oración que trata de un tema diferente. Por ejemplo, tenemos el siguiente texto. En la oración A nos dice: los alumnos en el recreo corren y juegan. En la oración B, otros compran en el kiosco. En la oración C, algunos terminan sus tareas en casa. Y en la oración D, el recreo es para divertirse con sus compañeros. ¿Cuál será aquella oración que no pertenece al texto? Es decir, aquella que trata de un tema diferente. Muy bien, la oración que no pertenece es la oración C. ¿Por qué? Porque el tema de este texto es los niños y el recreo y no tiene nada que ver las tareas en casa. Aquí en la oración C nos menciona tareas en casa y eso no tiene nada que ver con el tema que es los niños y el recreo. Ahora veamos otro criterio de eliminación de oraciones, es decir, por contradicción. Vamos a eliminar aquella oración que se oponga o contradiga a la idea básica común a las demás. Por ejemplo, tenemos aquí 4 oraciones. En la oración A nos dice: mi familia y yo visitamos Arequipa. En la oración B, vimos muchos turistas en la plaza de armas de aquella ciudad. En la oración C, nadie visita la ciudad. Y finalmente nos dice: volvimos a casa con muchos recuerdos de dicho viaje. ¿De qué trata el texto? El texto trata del viaje a la ciudad de Arequipa. Correcto. ¿Cuál será la oración que debemos eliminar o suprimir? Es decir, la que no guarda relación con las demás. Muy bien, la oración C. Si ustedes observan, la oración C nos dice: nadie visita la ciudad. Esta oración se contradice o se opone a lo anteriormente dicho, porque nos dice: mi familia y yo visitamos Arequipa. Habían muchos turistas y volvimos a casa con muchos recuerdos de dicho viaje. Pero en la oración C nos dice una contradicción: nadie visita la ciudad. Entonces la oración que debemos eliminar o suprimir es la letra C. Finalmente veamos el criterio de eliminación de oraciones por redundancia. Vamos a eliminar aquella oración que muestra una información repetida. Por ejemplo, en el siguiente texto tenemos en la oración A: los árboles proporcionan beneficios para el hombre. B, nos dan frutas frescas. En la C, permiten la preservación de especies de animales. Y en la D, hay un árbol que tiene muchos beneficios. ¿Cuál será la oración que vamos a eliminar? La oración que vamos a eliminar es la oración D. ¿Por qué? Porque si ustedes leen, chicos, la oración A
y la oración D son parecidas, se repite la información. Nos dice, los árboles proporcionan beneficios. Y en la D también nos dice, hay un árbol que tiene muchos beneficios. Como la información es repetida, por ende vamos a eliminar la oración D. Muy bien, pequeños, para finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a practicar lo aprendido. Pinta la oración que no tiene relación con las demás. Número 13. Los niños tienen muchos derechos, pero también tienen que cumplir sus deberes. Los niños solo piensan en comer. ¿Cuál será la oración que debemos eliminar? Muy bien, la oración que vamos a eliminar son los niños solo piensan en comer. Esta oración no tiene nada que ver con las demás porque nos hace mención de los derechos y deberes de los niños. 14. La palabra plátano no debe tildarse. Todas las esdrújulas se tildan sin excepción. Ángulo es una palabra esdrújula. ¿De qué trata este texto? Trata sobre las palabras esdrújulas. Muy bien. ¿Cuál será la oración que no guarda relación con las demás? La palabra plátano no debe tildarse. Chicos, plátano es una palabra esdrújula. Sí debe tildarse. Entonces, esta no guarda relación. 15. Compré mi entrada para el concierto. No se debe conducir en estado de ebriedad. Salí temprano para escoger un lugar seguro en el Coliseo. ¿Cuál será la oración que debemos eliminar o suprimir? Muy bien, no se debe conducir en estado de ebriedad. Esto no tiene nada que ver con el concierto que se dará en el Coliseo. Sigamos. 16. Olvidé traer mi cuaderno de aptitud verbal. La profesora se molestó conmigo y perdí mi hora libre. El recreo es importante para descansar. ¿Cuál será la oración que debemos eliminar? Muy bien, el recreo es importante para descansar. Correcto. 17. Le compré unos chocolates a mi esposa. Los chocolates son dañinos para la salud. Luego fui a recogerla a la salida del trabajo. ¿Cuál será la oración que debemos eliminar? Muy bien, los chocolates son dañinos para la salud. Esta es la oración que debemos eliminar. ¿Por qué? Porque el texto trata sobre la compra de un chocolate. Y luego nos dice que después de comprar ese chocolate, fue a recoger a su esposa a la salida del trabajo. Bien, chicos, con eso hemos culminado nuestra clase del día de hoy. Nos vemos por la tarde en nuestro refuerzo Zoom. Muchas gracias, queridos niños.